tiene algunas ventajas, ¿ya? Y luego tenemos los prefabricados, que son los que actualmente utilizamos, pero les vuelvo a repetir, prefabricados, ustedes van a la casa dental y van a encontrar una enorme cantidad de postes y pernos prefabricados, ¿ya? Y tienen que saber escoger cuál es el que voy a utilizar. Ustedes tal vez alguna vez compren algún metálico, compren de acero, no sé, de diferentes materiales que puede existir, ¿no? Pero los que más utilizamos son estos, los de fibra de vidrio. Hay también los de fibra de carbono, ¿ya? Creo que por aquí nos hemos quedado, ¿no? Y de acuerdo a la forma, hemos dicho ya que hay cilíndricos, cónicos y los combinados. Nos conviene que en la parte apical sea más delgada, o sea, tenga un diámetro menor, porque el ápice tiene esa forma. Siguen ingresando recién, ya. Bien. Un momentito. Este, por ejemplo, es un perno o un poste de fibra de vidrio y es lo que vamos a hacer en la clínica, ¿no es cierto? Entonces se dice que por lo menos debería tener 2 milímetros de remanente dentario, ¿ya? Para poner el poste. ¿Por qué? Porque lo ideal siempre es poner o realizar aislado absoluto. Lo importante de poner un poste de fibra de vidrio es que yo logre una buena adhesión. Esto ya lo habíamos visto. ¿Sí? ¿Cuál es la forma más conveniente? De los enroscables hemos visto que son metálicos, producen demasiada tensión, ¿ya? Y como son metálicos, son muy rígidos. Entonces, estos enroscables son activos porque tienen roscas. Entonces, yo tengo que activar, dando como una vueltita más o menos en la estructura dentaria para que pueda retenerse toda esta espiral en la estructura dentaria, pero corro el riesgo de poder fracturar, ¿ya? Así que lo ideal es no utilizar esos pernos, ¿sí? Aquí nos habíamos quedado, ¿no es cierto? Los postes prefabricados no metálicos, ¿ya? Que llegarían a ser los de fibra de vidrio, los de fibra de carbono, ¿no? Y estos son los que más utilizamos porque tiene compatibilidad con el sistema adhesivo, aparte de que es estético. El de fibra de vidrio es estético. El de fibra de carbono no es estético y esa es una de sus desventajas. Este es fibra de carbono. ¿Sí? Si bien tiene un módulo de elasticidad muy similar al de la dentina, es biocompatible, no se corroe como los metales, tiene alto potencial adhesivo, al igual que el de fibra de vidrio, pero la desventaja es que no es estético por el color que tiene. Como ustedes están viendo, es un color oscuro, tiene un color eh, negro, como lo están observando aquí, y aparte de eso, en la radiografía se puede observar radiotransparente. En realidad no se puede observar en la radiografía, ¿ya? A diferencia de la fibra de vidrio que vamos a ver que sí lo podemos observar en la radiografía, ¿no? Entonces, este es radiotransparente. Muchas veces pueden estar con un fibra de carbono, pero no lo observamos, ¿ya? 64% de fibra de carbono, 36% de resina epoxi. Esa es su composición básica. Van a disculpar que me esté distrayendo ya, es que están ingresando de a poco. Y estos son los postes de fibra de vidrio, ¿ya? Esto es lo que utilizamos en la actualidad, ¿no? Es lo que más utilizamos. ¿Cuál es la ventaja de los postes de fibra de vidrio? Ya saben ustedes, ya lo hemos visto en la parte práctica, lo han visto el año pasado, ¿no? Una de las principales ventajas es que tiene un módulo de elasticidad similar al de la dentina, al igual que el fibra de carbono, ¿ya? Es biocompatible, ¿no? Siempre yo hago una buena polimerización al momento de la cementación. No corroe como los metales, tiene alto potencial adhesivo siempre y cuando yo utilice una buena técnica y tiene fototransmisores, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar, esto quería, un minutito. Les he mostrado los de mi grupo, pero quiero compartir igual esto con los que están en otro grupo. Aquí.
Aquí está. Mire. Ahora tenemos que saber que hay diferencia entre postes de fibra de vidrio, ¿ya? No quiere decir que por ser un poste de fibra de vidrio ya cumple todas esas propiedades que estamos mencionando. Mucho depende de la marca del poste de fibra de vidrio que vamos a utilizar, ¿sí? Mire, características del poste de fibra de vidrio. Transmisión de la luz es una de las características que le estaba diciendo, ¿ya? Radiopacidad es otra de las características del poste de fibra de vidrio, ¿no? La fibra de carbono no se observa de esta forma, pero varía, como les digo, entre marca y marca varía, ¿ya? Hay algunos que se pueden ver más radiopacos que otros, ¿no? En cambio, el fibra de carbono tiene esa desventaja que no se puede observar en la radiografía. Un módulo de elasticidad muy similar al de la dentina. Y esta es la composición. Básicamente tiene fibras de refuerzo, ¿ya? 36% del peso, que son las fibras de refuerzo. En realidad, toda la matriz es 36%, constituida por resina epoxi, ¿sí? La matriz va a ser resina epoxi. Y las fibras de vidrio. Esta resina epoxi es similar a las resinas que utilizamos, pero es otro tipo, ¿no? Pero son resinas al final, ¿ya? Resina epoxi. Y aparte de tener resinas, tiene las fibras de vidrio, por eso se llama poste de fibra de vidrio. Estas fibras de vidrio van a reforzar a la resina epoxi, ¿sí? Al igual que nuestras resinas compuestas que utilizamos, sabemos que tiene resina, es decir, tiene matriz y tiene relleno. ¿No es cierto? Aquí no tenemos relleno, pero sí tenemos resina, ¿ya? Y tenemos fibra de vidrio. Ese es el que le va a dar refuerzo a nuestro poste, ¿no? Esto va a aumentar todas las propiedades mecánicas del poste, dependiendo de la cantidad de fibras de vidrio que tenga, ¿ya? Y tiene un agente de unión, si se dan cuenta, es una composición similar a la resina que utilizamos en operatorio, a las resinas compuestas, ¿no es cierto? A los compuestos. ¿Ya? Entonces tiene matriz, tiene fibras de vidrio y tiene un agente de unión que va a ser el que se va a encargar de unir a las fibras de vidrio con la resina epoxi. ¿Está bien? Y esto es lo que les decía, la conducción de luz es una de las propiedades que tienen los postes de fibra de vidrio, pero varía entre marca y marca, varía. En realidad un poste de fibra de vidrio tendría que ser translúcido, ¿no? Translúcido y debería conducir la luz. Si yo, por ejemplo, aplico la luz a este nivel, a nivel cervical, debería conducir la luz hasta nivel apical, la fibra de vidrio, porque básicamente tiene esa capacidad, pero no todos cumplen, ¿ya? Bueno, esto no vamos a hablar un poco de los cementos de resina, que es con lo que cementamos, ¿no es cierto? Aquí nos vamos a ir. Aquí está, mire. Este es un estudio que hace tiempo lo hemos realizado, ¿ya? Donde prácticamente hemos comparado 4 postes de fibra de vidrio, ¿ya? De marcas diferentes. Existe diferencia de la capacidad de transmisión lumínica de 4 marcas comerciales de postes de fibra de vidrio. 4 marcas comerciales que lo tenemos aquí, ¿no? Mire, tenemos marca A, B, C y D. Entonces yo no puedo decir, estoy poniendo un poste de fibra de vidrio porque hay diferencia entre estos, ¿sí? Este A no va a ser no va a tener las mismas propiedades que el D, ¿ya? O el B de las mismas propiedades que el C. Entonces las propiedades difieren siempre y cuando yo utilice una marca que sea reconocida, que cumpla con todas las especificaciones necesarias, ¿sí? Y no solamente en postes de fibra de vidrio. Esto pasa en todos los materiales que yo utilice, ¿ya? Con las resinas pasa lo mismo, ¿no es cierto? Hay diferentes, ustedes pueden encontrar de todo precio resinas, ¿ya? Entonces, este es el estudio que se ha realizado, se ha medido los postes de fibra de vidrio, no vamos a ir a cómo se ha realizado el estudio, ¿sí? Pero la idea es que se ha marcado los postecitos de fibra de vidrio, se ha medido para que tengan la misma longitud, ¿ya? Y
para verificar si en realidad estos postes de fibra de vidrio pueden transmitir la luz hasta nivel apical. ¿Qué pasa cuando nosotros cementamos un poste de fibra de vidrio? Nosotros cementamos con resina dual, ¿no es cierto? La resina dual es una resina de auto y fotopolimerización, ¿ya? Entonces, tiene que llegar. Sí va a haber sectores donde tal vez no llegue al 100% la luz, pero tiene que llegar en cierta forma y tiene que llegar a la mayor parte posible del cemento dual para que pueda polimerizar. Entonces, estamos simulando, ¿ya? Ejemplo, imagínense que yo haya puesto hasta nivel apical, porque el cemento vamos a poner en toda la superficie del poste, ¿no es cierto? El cemento dual, el cemento de resina. Lo introducimos al conducto radicular y polimerizamos, ¿no es cierto? Y miren la diferencia, miren, entre los tipos de postes. Poste A, poste B, poste C y poste D. ¿Ven la diferencia de transmisión de luz? ¿Sí? ¿Cuál será mejor de los cuatro? ¿Cuál es mejor? Observen. ¿Hay alguien ahí? El D, me dice Lucio. Muy bien, excelente. Hay demasiada diferencia, ¿no es cierto? Miren, entre el D y el A, observen. ¿Cuál en realidad está cumpliendo esa propiedad de transmisión lumínica? El que está cumpliendo en realidad es el D. Y este D, obviamente, con esa transmisión de luz, yo voy a poder polimerizar de mejor forma la resina, el cemento de resina dual. Y cuando yo polimerizo mejor cualquier resina, tiene mejores propiedades, es más biocompatible. Y la idea es eso, ¿ya? Que podamos tener o lograr mejores propiedades en todos los materiales que vamos a utilizar. Miren el A, ya, no transmite absolutamente nada a nivel apical. Y los cementos duales, igual, dependiendo del tipo de marca, hay algunos que tienen más lado de polimerización y otros que tienen más contenido de resina de fotopolimerización. Entonces, en caso de que este cemento dual que utilicemos tenga más cantidad de resina de fotopolimerización, no vamos a lograr tener buenas propiedades porque no vamos a lograr polimerizar hasta apical. Miren la luz hasta dónde llega. Apenas llega hasta la parte cervical. Y a 5 milímetros que se ha evaluado, a 5 milímetros. Miren, hemos puesto resina aquí, resina 5 milímetros. Luego hemos hecho a 10 milímetros, a ver si polimeriza, si llega a polimerizar una resina fotopolimerizable a 10 milímetros. Y por último a 15 milímetros, miren. Entonces, ¿qué se ha evaluado? Hemos podido observar que, miren, a 5 milímetros, ¿cómo se encuentra el poste de fibra de vidrio A? Completamente fluido. Ni siquiera a los 5 milímetros ha podido polimerizar. ¿Se dan cuenta? No ha podido polimerizar. A los 10 obviamente fluido, a los 15 obviamente fluido. Si ya desde los 5 estamos comenzando. Miren el poste B. A los 5 milímetros ha llegado a polimerizar. ¿Sí? En cierto grado. Pero a los 10 milímetros ya está fluido, a los 15 ya está fluido. El poste C, a los 5 ha polimerizado aparentemente. No sé qué grado, pero ha llegado a polimerizar. A los 10 milímetros ha llegado a polimerizar. Y a los 15 milímetros está igual, como queriendo polimerizar, pero está fluido, ¿no? No ha polimerizado, está fluido. Y el poste D, miren el poste D. A los 3 milímetros polimerizado, a los 10 milímetros polimerizado y a los 15 milímetros más o menos, ¿no? Como que una parte ha polimerizado y una parte no, ¿sí? Entonces hay diferencia dependiendo de la marca que yo voy a utilizar. Y aquí está gráficamente, mire, el A completamente fluido, el B fluido, solamente polimeriza hasta los 5 y luego ya de ahí es fluido. El C llega a polimerizar solamente hasta los 5 milímetros, hasta los 10 milímetros más o menos, y hasta el 15 ya no polimeriza. Y el D llega a polimerizar hasta los 10 milímetros y a los 15 milímetros más o menos, ¿no? Semi fluido, ¿ya? Entonces,
como les menciono, mucho depende de la marca que yo compre. Entonces vean eso también, cuando ustedes quieran rehabilitar con postes de fibra de vidrio, tienen que verificar que ese poste de fibra de vidrio tenga buenas propiedades, ¿no? Si bien tiene todas estas propiedades, ya no todas las marcas lo cumplen, ¿no? Buen módulo de elasticidad, muy similar al de la dentina, biocompatible, no corroe, alto potencial adhesivo, siempre y cuando yo sepa hacer adhesión, ya haga todos los pasos. Fototransmisores, dependiendo de la marca que voy a utilizar, ¿sí? Miren, esto es sacado de un libro antiguo, ¿no? Donde me decía, está recomendado siempre y cuando la estructura dentaria tenga 50% de remanente dentario. Ahora, con que tenga 2 milímetros de remanente dentaria, estamos tranquilos, ¿ya? Para poder hacer adhesión. Miren, hay otros tipos de postes que tal vez muchos nunca lo han visto, ¿ya? Y no lo utilizamos. Personalmente no lo utilizo, pero quiero que lo conozcan si es que alguna vez lo ven. Que son postes de cerámica, son postes de circonia, ¿sí? Entonces, estos postes de circonia tienen alta resistencia, primero que son óxidos de circonia, tienen alta resistencia a la fractura, son biocompatibles igual, son radiopacos al igual que las de fibra de vidrio. Por su rigidez, ya, es difícil remover, es cerámica, ¿no? Imagínense que yo haya puesto un poste en un conducto aparentemente bueno, está bien el conducto, y yo decido poner poste de circonio. Y resulta que al paciente le molesta la pieza. Entonces, difícil de retirar esto. Yo voy a tener que retirar, sí, el poste de circonio, pero es más complicado. El de fibra de vidrio es mucho más fácil de remover. Son duros, pero frágiles, al igual que cualquier cerámica, ¿ya? Y tiene alto módulo de elasticidad, son muy rígidos, muy rígidos. Entonces, esto igual puede producir fractura de la estructura dentaria. ¿Está bien? Bueno, veremos las ventajas y desventajas de los diferentes postes y pernos. Metal, ventajas mecánicas y radiopacidad, ¿no? Buenas propiedades mecánicas es radiopaco. Desventajas, que no lo podemos lograr resultados óptimos estéticos, ¿ya? Se puede producir en superficie corrosión y es muy rígido, ¿no? Aleación de titanio. Ventajas, buenas propiedades mecánicas, biocompatible, radiopaco, todo metal es radiopaco. Desventajas, igual, no logramos buenas propiedades estéticas, ópticas y muy rígido. Fibra de carbono, que habíamos visto, tiene un buen módulo de elasticidad, que es similar al de la dentina, es fácil de retirar, al igual que el de fibra de vidrio. ¿Cuál es la desventaja? Que no logramos buenas propiedades estéticas, no tiene buenas propiedades estéticas por el color, ya hemos visto. Y otra de las desventajas es que le falta radiopacidad, ¿no? Es radiotransparente. Fibra de vidrio, aquí está, este es el que utilizamos, ¿no? El que más utilizamos. ¿Qué me dice? Ventajas estéticas, biocompatible, buen módulo de elasticidad similar al de la dentina, fácil de manipular y retirar, se logra una buena retención si es que yo hago una buena cementación adhesiva, ¿ya? Desventajas. La desventaja es que algunos no tienen buena radiopacidad. Todos tienen radiopacidad, pero hay algunos que no tienen buena radiopacidad dependiendo del tipo de poste que utilice. El poste de fibra de vidrio. Circonio, ya, tiene buenas propiedades ópticas porque es un material cerámico, siempre son estéticos, es biocompatible, tiene buena radiopacidad. Desventajas, muy rígido, difícil de retirar y frágil, ¿no? Bueno, y esto comparando el módulo de elasticidad. Miren, de la dentina dice 18 gigapascales. Miren, si yo voy a comprar un perno prefabricado de la casa dental, les digo, a ver, por emergencia, me voy a ir a comprar un postecito, un pernito metálico. Va a ser algo provisional o no sé, por no querer gastar tal vez en fibra de vidrio, lo que quiera. Voy a comprar un pernito metálico y resulta que es de acero inoxidable. Perfecto que es de acero inoxidable, no se va a corroer, pero miren, ¿cuánto es su módulo de elasticidad? 190 a 200 gigapascales, que es muy superior
al de la dentina. Entonces, esto puede causar algún tipo de fractura si yo no tomo las medidas correspondientes. Yo con este perno puedo fracturar la raíz. ¿Está bien? Fibra de carbono, miren, es el más similar al de la dentina, 21 gigapascales. La dentina dice 18. Fibra de cuarzo, 17.8. Esto no lo hemos visto, ¿no? Casi igual no lo utilizamos. Fibra de vidrio es el que utilizamos. 25 a 29 gigapascales, igual, similar al de la dentina. Titanio, 110 gigapascales. Y miren, de oro, ¿quién se va a hacer pernos metálicos de oro? No creo, ¿no? Pero si es que utilizamos algún metal, el metal más loable es el oro, ¿ya? Porque es maleable, entonces tiene 80 gigapascales. Obviamente que es mucho más superior al módulo de elasticidad de la dentina, pero es el que es el menos rígido de los metales, ¿no? Ahí está el poste de fibra de vidrio. Bueno, y esta es la composición. Ya hemos adelantado algo en la otra presentación, pero hemos dicho que tiene matriz de resina, resina epóxica, todo lo que es negrito, todo lo que están viendo oscuro es la matriz de resina epóxica, y los redonditos plomos que ven son las fibras de refuerzo, que son las fibras de vidrio, ¿ya? Y esto ya lo hemos visto, ¿no? Matriz, fibras y agente de unión, que es el que se encarga de unir a la matriz y a las fibras, ¿ya? Bueno, esto hemos visto, ¿sí? Este es el estudio que les he mostrado, porque una de las características de la fibra de vidrio, y la fibra de cuarzo casi no utilizamos, pero por el costo, es la transmisión de luz, ¿ya? Propiedades radiopacas, buen módulo de elasticidad, esto ya hemos visto. Entonces, vamos a hablar un poquito de forma violenta el protocolo de cementación. Hay muchos de ustedes que tal vez han pasado el curso de postes de fibra de vidrio con el doctor Augusto, ¿no? Y nos ha aclarado algunas cosas, ¿ya? Así que solamente vamos a recordar un poquito de cómo se realiza la cementación. Ahora, esto varía. Hay diferentes tipos de protocolos que pueden encontrar en cuanto a la cementación de postes de fibra de vidrio, ¿no? Uno, por ejemplo, es el que nos ha dado el doctor Augusto. Y ustedes pueden encontrar otros tipos de cementación. Hay especialistas que tienen tal vez otro tipo de forma de protocolo en cuanto a la cementación de los postes de fibra de vidrio. Tienen otros criterios, ¿ya? Pero bien, básicamente es siempre, no solamente para fibra de vidrio, para cualquier poste, siempre es un estudio radiográfico, ¿sí? Tanto clínico y radiográfico, importante, ¿ya? Lo primero que tenemos que observar. Si voy a hacer una cementación de poste de fibra de vidrio, una de las propiedades más grandes es que tenga adhesión específica a la estructura dentaria, ¿no? Lograr una buena adhesión, ¿ya? Una retención adhesiva. Y para que yo pueda lograr esa retención adhesiva, yo tengo que asegurarme de que esa estructura dentaria, que esa pared radicular se encuentre completamente limpia, se encuentre seca para que pueda hacer una buena adhesión. Por eso hacemos siempre con aislado absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos el conducto radicular, y esto ya lo van a hacer la siguiente semana en clínica. Preparamos el conducto radicular, ¿ya? Con las fresas peso, con las fresas Gates. Es bueno siempre tratar de utilizar las fresas Gates, las más delgaditas, pero tengan cuidado, ¿sí? Principalmente con la número 1, tengan mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros desobturamos, y tal vez es una fresa Gates que ya la hemos utilizado anteriormente y ya está más viejita, así por decir, entonces esta fresita puede llegar a fracturarse y quedarse en el conducto, en la parte apical, y va a ser bien complicado retirar eso, muy complicado. Así que es mejor utilizar por lo menos un número 2, ¿ya? El 1 a veces es muy delgadito. Su número 2, número 3, hay que sí tratar de utilizar el más delgado, tampoco nos vamos a ir al más grueso, pero tengan cuidado, ¿ya? Bastante cuidado, ¿sí? No pasa tanto eso con las fresas peso, ¿no? Más que todo con las fresas Gates, hay que tener bastante cuidado. Entonces medimos cuánto tengo que ingresar, tengo que tener topecitos, ¿ya? ¿Cuánto tengo que ingresar con mi fresa? Yo ya he medido en mi radiografía. Si es que ustedes saben quién es el que ha realizado la obturación del conducto, mucho mejor, porque la radiografía no nos da una longitud exacta,
¿no es cierto? La radiografía puede salir elongada, puede salir escoriada y no puedo basarme fielmente en la longitud que tenga la radiografía. Siempre es mejor hacer una interconsulta con el endodoncista que le ha realizado el tratamiento. Si usted le ha realizado, van a saber la medida exacta de ese conducto, ¿no es cierto? Pero si es que ustedes no lo han realizado y saben quién ha hecho, quién ha sido el que ha realizado el tratamiento endodóntico, traten de comunicarse, ¿ya? Pregúntenle, ¿no? Cuando trabajen ustedes de forma interdisciplinaria, es decir, con endodoncista, con implantólogo, con ortodoncista, entonces ustedes le mandan a hacer la endodoncia y les devuelve el paciente para que ustedes lo restauren o para que los rehabiliten, ya sea para que pongan postes, coronas, restauración, no sé. Pero cuando ustedes trabajen con un endodoncista, él solo tiene que hacer el tratamiento endodóntico nada más, ¿no? Lo demás ustedes tienen que realizar es su paciente, ¿ya? Entonces siempre es bueno comunicarse y decirle cuánto mide, cuánto medía, cuánto es la longitud exacta del conducto que ha realizado, ¿no? Les va a decir si tiene un conducto, dos conductos y la medida exacta que es importante para que yo pueda ingresar con seguridad, ¿ya? Entonces medimos, una vez que ya tenga la longitud que quiero ingresar con el poste de fibra de vidrio, ¿ya? Ingresamos, tenemos que llegar a desobturar por completo. Desobturar el material, no tanto hacer un desgaste de las paredes radiculares, pero sí desobturar todo el material, gutapercha y el material endodóntico, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos la medida, vamos desobturando. Una vez que ya he desobturado, tengo que medir esa misma longitud del poste de fibra de vidrio. Luego, ¿qué hacemos? Lo ideal es hacer un acondicionamiento previo, ¿no? Este es el arenador, ¿ya? Aquí se pone óxido de aluminio, como dice aquí su nombre, ¿no? Y este es mi arenador. No lo tenemos en la clínica, lastimosamente. Ojalá que los siguientes años podamos adquirirlo, ¿ya? Porque esto no solamente sirve para los postes de fibra de vidrio, sino que también me sirve para las restauraciones indirectas, para las incrustaciones, ¿ya? Entonces, lo que hace este arenador es crear micro retenciones. Crea como poros chiquitos en la superficie del material que estamos arenando para que aumentemos nuestra retención. En este caso, una retención mecánica, ¿no? Entonces, si nosotros contamos con esto, primero arenamos el poste, ¿ya? Una vez que hemos arenado, se pone, en este caso, en la clínica, lastimosamente, como no tenemos el arenador, nos vamos a pasar a este paso. Directamente vamos a poner el ácido fosfórico que viene en esta concentración del 37%. En realidad es el ácido fosfórico que utilizamos para operatorio. Es el mismo, ¿ya? Es el mismo. Antes se decía que tendríamos que poner ácido fluorhídrico, ¿ya? Pero no, en la actualidad no se pone ácido fluorhídrico. Si bien el ácido fluorhídrico se creaba una mejor tal vez retención, pero también al mismo tiempo alteraba la estructura de fibra de vidrio, por lo que las propiedades de la fibra, del poste de fibra de vidrio disminuían. Por eso ya no se utiliza, ¿ya? Ácido fluorhídrico no sé si alguno ha llevado todavía el año pasado, pero no ácido fluorhídrico. Directamente nos vamos a ir al ácido fosfórico. Ahora, el ácido fosfórico, ¿cuál es el trabajo que hace el ácido fosfórico? No es el objetivo de que el ácido fosfórico cree microporosidades, porque eso hace en la estructura dentaria, ¿no es cierto? Pero en el poste de fibra de vidrio, no. En el poste de fibra de vidrio, lo único que hace es una limpieza química, ¿ya? Limpieza química del poste de fibra de vidrio, nada más, ¿sí? Tenemos que poner entonces durante 1 minuto y lo lavamos, ¿ya? Lavamos con un fuerte chorro de agua. Una vez que estamos lavando, luego lo secamos, ¿no? Secamos bien. Este es tal vez alguno de los puntos que algunos me van a decir, pero ha dicho el doctor que no se pone silano. Muchos no colocan. De acuerdo al doctor Augusto que nos ha dado la clase hace tiempito, nos decía que el silano prácticamente no tiene ningún tipo de efecto, ¿no? Sobre la resina epóxica, ya ni la fibra de vidrio. Pero sí en muchos protocolos van a observar donde sí se debería poner el silano, ¿ya? Así que prefiero que mantengamos, y muchos lo ponen, muchos doctores que son igual especialistas reconocidos, utilizan el silano, ¿ya? Entonces, prefiero que mantengamos eso, aplicar silano en la superficie,
¿ya? Durante 1 minuto, frotar durante 1 minuto, ¿no? Bueno, eso también ya va a ir a decisión de ustedes, perdón. ¿Ya? Bien. Ya está listo nuestro poste de fibra de vidrio. Listo para cementar. Ahora vámonos a acondicionar el conducto, porque hay que acondicionar tanto el poste como la estructura dentaria. Y cuando yo quiero acondicionar el conducto radicular, ¿qué voy a poner? Ácido grabador en la superficie dentaria, en la parte del remanente coronario y en el conducto radicular, ¿ya? No solo van a poner en el conducto radicular, hay que poner también en el remanente coronario que tenga. ¿Por qué? Porque voy a reconstruir el muñón ese mismo día. Entonces, yo tengo que adherir la resina a mi remanente coronario que tengo, ¿sí? Si yo no pongo aquí ácido fosfórico, ¿cómo voy a adherir la resina a este poco remanente que tengo? No voy a poder, ¿no es cierto? Entonces, por eso se pone tanto al conducto radicular como en el remanente coronario que me queda, ¿ya? Así sea 2 milímetros, tengo que poner ahí, ¿sí? Porque voy a aplicar resina posteriormente para confeccionar mi muñón, ¿no? Y se tiene que adherir. Tengan mucho cuidado con esto. Cuando nosotros vayamos a la clínica, nos van a dar el ácido fosfórico. Bueno, viene así en jeringas y les va a decir traigan su dispensadorcito, ¿ya? Y ustedes van a llevar su dispensador y les va a dar ahí el ácido fosfórico. Y este ácido fosfórico, ¿cómo van a introducir a la profundidad del conducto radicular? Difícil, ¿no es cierto? Que con Cambibrush están tratando de meter. Difícil. No van a lograr cubrir toda la superficie radicular. En realidad lo que tendríamos que hacer es directamente dispensar desde la jeringa que tiene puntita. Entonces yo con la puntita puedo lograr ingresar mejor a la parte apical y media del conducto radicular. Entonces por eso les sugiero, no es caro esto, ¿ya? Sé que estamos en gastos con todos los materiales, pero esto es algo que va a valer la pena cuando yo haga, porque solamente vamos a hacer postes, coronas y un puente, ¿no es cierto? Entonces esto va a valer la pena, ¿ya? Cómprense, aunque tengan, aunque a una jeringuita, creo que el paquetito de jeringa está a 30 bolivianos o algo así. Es barato, tiene 3, ¿ya? Entonces, cómprense esto. Aunque pártanse en grupos de 3 a una jeringuita, la idea es que ustedes tengan su propia jeringa. Obviamente luego hay que hacer una buena desinfección, principalmente por la pandemia que estamos pasando, pero es bueno que tengan la jeringuita. Y esto se va cambiando, viene con puntitas todavía, lo pueden ir cambiando, ¿no? Entonces, lo ideal es eso. No quiero verles con sus cabibrus tratando de meter al conducto. No van a lograr introducir la cantidad necesaria del ácido fosfórico. Y por lo tanto, no vamos a poder acondicionar toda la superficie. Y ahí vamos a hacer una mala adhesión. Entonces, por eso, tengan sus jeringuitas, ¿sí? Se hace un grabado ácido durante 15 segunditos, lo dejamos, ¿ya? Que es ácido fosfórico al 37%, el mismo que utilizan en la operatoria, tanto al conducto como al remanente dentario. Y también esto dependiendo del sistema adhesivo, ¿no? Hacemos este grabado ácido porque estamos utilizando un adhesivo de 5ª generación en la clínica. Hay otros tipos de adhesivos, por ejemplo, adhesivos autoacondicionantes, donde no necesitan ácido fosfórico. Entonces, mucho depende del sistema adhesivo que esté utilizando. Esto lo estoy dando porque es lo que tenemos en la clínica, ¿ya? Y es lo que la mayoría tiene en su consultorio, ¿no es cierto? Porque podemos utilizar los autoacondicionantes, ¿ya? Inclusive hay cementos de resina duales donde se pone directamente. No necesitamos poner ni ácido fosfórico, ni adhesivo, nada. ¿Ya? Entonces depende mucho del sistema adhesivo que esté utilizando. Una vez que he puesto el ácido fosfórico, lavamos con abundante agua, lo secamos, ¿ya? Y aplicamos el adhesivo. Miren, bueno, en esta imagen está un adhesivo que es dual, o puede ser también de autocurado, pero que viene, miren, en forma A y B, es decir, una vez que yo realice la mezcla de estos dos, en este dispensadorcito, pongo una gotita, o dos, dependiendo la cantidad que requiera. Una vez que yo dispense aquí, lo que tengo que hacer es mezclar, ¿no? Mezclo y recién inicia lo que es la polimerización, y es una polimerización, puede ser dual o de autocurado, me dice, ¿ya? Entonces, el adhesivo que utilizamos en la clínica, que es el de 5ª generación, es fotopolimerizable, no vienen dos, ¿no? Nosotros aplicamos y eso no va a polimerizar. Obviamente se empieza a endurar, pero no va a polimerizar mientras yo no aplique la luz.
¿Está bien? En cambio, cuando es de autocurado, autopolimerización, no necesita la luz, ¿no? Empieza a polimerizar con el tiempo, ¿sí? De forma química, ¿ya? ¿Qué es lo ideal? ¿Por qué? ¿Por qué es ideal ese tipo de adhesivos? Porque la luz no llega hasta la parte apical, ya hemos dicho. Y otra de las razones por la que es ideal esto es porque cuando yo aplico el adhesivo, preparo el cemento, aplico al poste y yo tengo que introducir el poste antes de que este termine de polimerizar para que mi poste pueda asentar bien, ¿ya? A diferencia del adhesivo foto, mucho cuidado, esta parte le estoy recomendando, no quiero que tengamos este error en la clínica. Cuando yo ponga mi adhesivo foto, ¿ya? Pongo, imagínense que no es es un adhesivo foto, que es el que tenemos en la clínica que viene en un solo frasco. Yo aplico en el conducto radicular mi adhesivo y tengo que polimerizar. Antes de poner el poste, yo tengo que polimerizar ese adhesivo. Y si yo no me aseguro de que ese adhesivo está con una capa muy delgadita, puede formar una capa gruesa. A nivel apical puede ir bastante material y empezar a polimerizar una capa mucho más gruesa a nivel apical. ¿Qué va a pasar con el poste? El poste ya no va a ingresar la longitud que yo más antes había previsto. Miren, si tenía que ingresar, por ejemplo, no sé, aquí me voy a imaginar 15 milímetros. 15 milímetros. Y yo he puesto mi adhesivo. No me he asegurado, no le he dado un chorrito de aire, no me he asegurado de nada. Le he puesto adhesivo harto y he polimerizado. Ya no va a entrar los 15. ¿Sí? Porque parte del adhesivo seguramente se ha ido a la parte apical, las paredes gruesas, y ya no ingresa. Y ya puede ingresar 13, 12 milímetros, y ahí estamos fregados, porque no puede estar esa parte rellena de adhesivo. El adhesivo no tiene buenas propiedades mecánicas. ¿No es cierto? Yo no puedo dejar, y ahí estamos perdiendo el tiempo. Muchas veces ahí lo que están haciendo es desobturar nuevamente con sus fresas gay, fresas peso, porque saben que no se puede quedar adhesivo en vez del poste. ¿Ya? Entonces, ahí es otro tiempo, porque nuevamente hay que hacer, hay que aplicar ácido grabador, hay que aplicar adhesivo, nuevamente es todo el paso. Entonces, no nos conviene, ya es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué les sugiero? Ya estoy terminando, ¿ya? ¿Qué les sugiero? Que cuando ustedes apliquen el adhesivo, que va a ser, no va a ser va a ser un adhesivo fotopolimerizable, denle un buen chorrito de aire y calcen, antes de polimerizar, calcen su postecito, que ingrese la longitud que yo había medido, que ingrese los 15 milímetros en este caso, ¿no? Tiene que ingresar, cosa de que yo me asegure que no hay una capa gruesa que va a interferir en el asentamiento del poste, ¿ya? Bueno, una vez que ya hemos polimerizado el adhesivo, algunos por si acaso aplican adhesivo al poste de fibra de vidrio. Pueden realizar eso, no hay ningún problema, ¿ya? Y otros preferimos directamente poner el cemento, ¿no? El cemento, en este caso el Multilink, que es un cemento de resina dual, ya es resina prácticamente, ¿no? Pero es un cemento de resina de polimerización dual, por eso lo llamamos cemento dual, ¿ya? Entonces, dispensamos, viene con las jeringuitas Centric, como en este caso, donde se realiza una mezcla mecánica. No necesito hacer una mezcla manual. Entonces, yo presiono y de por sí en esta puntita ya sale mezclado. Pero el problema de utilizar estas puntas es que se queda mucho material en todo este sector. Y perdemos material y prácticamente perdemos dinero, ¿no? Entonces, por eso si queremos economizar, es mejor nomás hacer una mezcla manual. ¿Tiene sus ventajas? Sí, porque no te sale burbujas, porque pone la misma cantidad, la cantidad exacta tanto de uno de los tubos como del otro, ¿ya? En cambio, cuando hacemos de forma manual, a veces no es tan exacto, ¿no es cierto? Principalmente porque podemos atrapar un poco de burbujas, ¿ya? Pero les digo cuáles, nuevamente les repito, la desventaja es que se queda mucho material y perdemos mucho material. Entonces lo vamos a hacer en la clínica de forma manual, ¿sí? Vamos a agarrar un bloquecito, una loseta, lo que quieran, ¿ya? Pero mezclamos. Agarramos, ponemos las dos partes, van a salir tanto de las dos jeringas, una porción, y empezamos a mezclar. Una vez que mezclemos, llevamos al poste, ¿ya? El poste tiene que estar con un sujetador
En este caso, miren, es una fotografía antigua, estaba con un conito de gutapercha, porque hay que sujetar ese poste, ¿no? A veces es difícil sujetar con la mano, con la pinza. Entonces, hay sujetadores especiales, ¿ya? En este caso está sujetado con una gutapercha. Se pone el material en la superficie del poste y introducimos el poste con el cemento, ¿ya? Si hay rebalse, no importa, en realidad tiene que haber rebalse, ¿no? Y hay cementos duales donde ya con eso mismo, con ese mismo cemento, yo puedo confeccionar el muñón, ¿ya? ¿Cuáles son esos cementos duales con los que yo puedo confeccionar el muñón? Aquellos cementos duales que me dicen core, ¿sí? Core, no sé si tengo aquí, creo que no tengo, ¿no? Aquellos cementos duales que me dicen core son cementos que tienen un módulo de elasticidad similar al de la dentina, muy similar. Entonces yo puedo reconstruir con eso mismo el muñón. Pero se gasta material, ¿no? Entonces es mejor que reconstruyamos con la resina compuesta que tenemos de operatoria, con eso reconstruimos. Hay que verificar que no hay excesos de material a nivel interproximal, cuidado se adhiera a la pieza interproximal, entonces eso lo retiramos con un hilito dental, con un pincel, con sonditas, ¿sí? Y empezamos a reconstruir el muñón, ya sea con el mismo cemento dual core, si es que es core, o con resina, ¿ya? Con resina podemos reconstruir, ¿listo? Y es el trabajo que tenemos que hacer. Esto es en realidad el trabajo de postis, ¿ya? Una vez que ya hemos confeccionado el muñón, ya le citamos al paciente para la siguiente sesión para poder tallar. Y esto ya nos imaginamos que es como una piecita dentaria y hacemos el tallado para la corona, ¿no? Ese es el trabajo que tenemos que realizar, ¿ya? Bien. Preguntas.